ponente que viene a continuación es Cristina Sevilleja, que bueno, qué decir de Cristina, ha sido un descubrimiento para mí, porque yo sabéis que vengo del mundo de las aves y bueno, pues las mariposas siempre me llamaban un poquito la atención, pero conocí a varios integrantes de la SOCEME y bueno, entre ellos Cristina y bueno, pues ahora mismo estoy enganchadísimo con las mariposas, casi salgo más a ver mariposas que pájaros ya y lo han conseguido y bueno, pues es un placer porque además son personas que son muy cercanas y hacen muy fácil, ¿no?, el intentar aprender sobre el mundo, el maravilloso mundo de los lepidópteros. De momento me quedo con las diurnas. Sí. Las nocturnas vamos a dejarlas para más adelante, cuando me jubile. Bueno, voy a hacer la presentación así un poco más extendida. Cristina es licenciada en Biología, mención Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Conservación de Naturaleza en Praga y bueno, hay cosas que me va a ser difícil reproducir. Países Bajos. Países Bajos. Desde 2018 trabaja como líder de proyecto en la Organización de la Conservación de Mariposas holandesa, la Dutch Butterfly Conservation, madre mía, y forma parte de la asociación Butterfly Conservation Europe y de la Sociedad para la Conservación y Estudio de Mariposas, SOCEME. Sus principales acciones están dirigidas a la conservación de las mariposas y sus hábitats, involucrando otros insectos a través del seguimiento de mariposas con ciencia ciudadana. Es coordinadora dentro del Programa Europeo de Seguimiento de Mariposas EBMS, apoyando y promoviendo seguimiento a las mariposas en toda Europa. De hecho, yo ya tengo mi transecto BMS y además pues hago mis pinitos, como decía antes Nieves, que intento aportar mi granito de arena en alguno de sus trabajos. Y nada, os dejo con Cristina, que seguro que no nos deja indiferentes. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Una tarde, vuestro tiempo para venir a escuchar sobre biodiversidad. Ha sido súper interesante las charlas anteriores. Muchas gracias a las compañeras de antes. Voy a buscar más helechos. Y sobre las sigas tenemos que hablar muchísimo porque es súper interesante para las mariposas. Y nada, muchísimas gracias a Lula y Alfredo por esta organización de las jornadas. La verdad que no las conocía y pues bueno, ahora voy a estar más pendiente y a conocer más sobre la sierra. Yo os vengo a hablar de los lepidópteros diurnos. Básicamente trabajo en el seguimiento de las mariposas y bueno, me dedico a la ciencia ciudadana, a intentar conseguir voluntarios para que cuenten mariposas, para que salgan al campo y consigamos un montón de datos que nos puedan ayudar en la conservación y en las políticas europeas y las administraciones, ¿no? O sea que es una forma de... A mí me gusta la unión entre la ciencia y la ciudadanía para poder ¿no?, estar más cerca una de la otra y entendernos mejor. Así que, mira, funciona. Os he dividido la charla voy a ver el tiempo, media horita, en qué es el seguimiento, qué es BMS, las metodologías que utilizamos, las herramientas y básicamente por qué contamos mariposas y cómo podéis ayudar cada uno con su granito de arena. Bueno, pues para empezar, poniéndoos un poco en contexto, seguro que lo sabéis, pero bueno, por recordarlo un poco, los insectos es el grupo dentro de los organismos vivos que son más, que tienen muchísimas más especies, ¿no? Que están estimadas 1 millón de especies descritas, bueno, sí, están descritas y estimadas 4 millones. Los insectos están incluidos en múltiples cadenas tróficas y forman parte de ecosistemas muy, muy importantes, entonces, bueno, pues son importantes y tenemos que tenerlos en cuenta. Sin embargo, no sabemos exactamente el estado de los insectos. Como hay tal cantidad de insectos, no sabemos lo que sucede. O sea, tenemos muchísimas investigaciones a niveles locales o regionales, pero no tenemos estudios a largo plazo de lo que les sucede a las poblaciones. Entonces es muy complicado saber qué le pasa a los distintos insectos. Sabemos que hay descensos, sobre todo hay estudios de la biomasa, ¿no?, de la cantidad de insectos. Eso se dice mucho de que no tenemos tantos insectos en el parabrisas que limpiar, seguro que lo habéis escuchado. Pues se refiere a esto, pero no sabemos exactamente las especies o los grupos o las causas directas de lo que está sucediendo. Entonces, bueno,
Las causas, en principio, la agricultura intensiva, los cambios del uso del suelo, que Nieves hablaba muchísimo, ¿no? Cómo estamos cambiando cada vez nuestra forma tradicional de utilizar los distintos hábitats y ecosistemas, pues eso les afecta. Y, por supuesto, el cambio climático, cada vez tenemos mayor calor y las especies pues se van afectando muchísimo. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer un seguimiento de todos los insectos? Porque, como os he dicho, son muy, muy diversos. Sería costoso e imposible, ¿no?, tener tantos recursos para identificar y seguir a todas las especies y los grupos. Deberíamos de seleccionar qué grupos investigar y cuáles hacer. Por ello, ese es mi hilo conductor, os introduzco a las mariposas, que son los que se utilizan como bioindicadores porque tienen ciertas características que son buenas y que les hacen idóneas, ¿no?, para poder introducirlos, usarlos como indicadores. Tienen una vida corta, pues son insectos, ¿no?, y tienen varias etapas que se producen anualmente en principio. Entonces eso nos puede ayudar a saber los cambios rápidos, ¿no?, porque responden rápidamente a los cambios en las condiciones en el hábitat y en el clima. Entonces, si tenemos una sequía este año o tenemos problemas, no sé, que viene el otoño muchísimo antes, eso podemos verlo en cambios en las poblaciones al año siguiente rápidamente, cosa que con las aves, con todo el respeto a las aves, tardan mucho más en reflejar esos efectos, ¿no? Otra de las cualidades es que tenemos gran cantidad de información. Podríamos utilizar otros indicadores mejores, como las abejas, podéis pensar, o coleópteros o otros insectos, pero el problema en muchas situaciones es que no tenemos información sobre la ecología, la distribución, las distintas especies. Entonces, en este caso de las mariposas, que tenemos alrededor de 500 especies en toda Europa, resulta más o menos factible poder hacer un seguimiento de ellas. Son fáciles de observar y de entrenar. Espero que os convenzca de esto, de que el entrenamiento de mariposas es fácil. Y bueno, a mí la gran parte que más me gusta es que tienen mucha más popularidad en la sociedad. Siempre que hablas con personas, me he encontrado a 1 o 2 personas en mi vida que me han dicho: tengo miedo a las mariposas. El resto dicen: ay, qué bonito que trabajas con mariposas. En general, todo el mundo le gusta y es una posibilidad de acercar insectos a la sociedad, porque si les hablas de otros, les dan un poquito más de reparo. Ya tenemos el grupo que utilizar para hacer el seguimiento de los insectos. Ahora vamos a utilizar qué método vamos a elegir. Deberá ser un método sistemático, cuantitativo y regular para que sea robusto y nos proporcionen datos de calidad y podamos obtener tendencias. Aquí os enseño esta mariposa, ¿vale?, desde los años 90, pues cómo han ido sus tendencias poblacionales a lo largo de los años, ¿no? Esto es gracias al seguimiento frecuente año tras año, podemos ver cómo ha ido cambiando esta población. Y bueno, todos esos métodos robustos para poder conseguir estos datos nos ayudan a evaluar las políticas y poder dar soluciones. De los métodos que hay, existen muchísimos para hacer seguimiento de insectos, pero os voy a enseñar el que más utilizamos, que son los transectos, las rutas fijas, y que es como la parte principal de nuestro trabajo. Y el añadido que hemos creado hace bien poquito, los recuentos de 15 minutos, que son rutas ocasionales y que, bueno, que no requieren tanto esfuerzo, pero que están siendo cada vez más recurrentes. Entonces empiezo ya con el seguimiento de mariposas. ¿Cómo lo hacemos? Esto empezó hace bastantes años, allá en años 70 en Reino Unido. Una persona, Ernie Pollard, fue el que definió las reglas de cómo hacer un transecto y de cómo contar mariposas. Creó esta persona el primer Butterfly Monitoring Scheme, que sería el programa de seguimiento de mariposas. Voy a decir BMS todo el rato, se refiere el acrónimo de seguimiento, ¿no?, del programa. Esta persona creó el primer programa de seguimiento en Reino Unido, UK y BMS, y a partir de ahí, pues este sistema basado en ciencia ciudadana asesorada por expertos empezó a establecerse en muchísimos más países y empezó a crecer en Europa porque era una forma factible de poder hacer un seguimiento de mariposas, ¿vale? Y empezó, pues, pasó a Holanda, a Alemania, llegó también a Cataluña en los años 90, hace bastantes años, en Irlanda, España, Suecia. Empezó por distintos sitios y empezaron a crearse una gran cantidad de transectos en Europa año tras año, en principio la gran mayoría de voluntarios, o sea que es un gran esfuerzo. Y aquí os enseño la red de BMS de Europa.
el European Butterfly Monitoring Scheme. Todos los puntos que veis son transeptos que se realizan año tras año para contar mariposas, y donde veis mayor número de concentración, bueno, mayor naranja o amarillito es mayor número de transeptos. Donde empezó en Reino Unido y en Holanda, pues hay una gran concentración y la ciencia ciudadana es muy potente. Pero bueno, a nivel de Europa, pues tenemos una amplia red con miles de voluntarios, 35 programas de seguimiento, que la verdad están genial, y están todos acoplados y unidos en una única base de datos que es la europea. Entonces, como todos tenemos el mismo método de seguimiento, todos tenemos en la misma base de datos, nos permite hacer cálculos y poder comparar datos entre unos países, entre zonas biogeográficas y bioclimáticas, y la verdad que son muy útiles. Y bueno, os enseño aquí todos los números, la verdad que son impresionantes, más de 15.000 transeptos en todos estos años, y hemos llegado ya a tener más de 300 especies, 350 especies registradas de mariposa. Os he dicho que tenemos unas 500 en toda Europa, o sea que bueno, nos vamos acercando. Estos son datos del año 2023, por si no lo veis, ¿vale? O sea, de hace 2 añitos que hicimos la última actualización. ¿Y por qué esa obsesión de recoger datos y datos y datos? Esto nos viene bien para poder calcular esas tendencias, ¿no? Que os decía antes, podemos ver cómo están las distintas especies, podemos dividirlas incluso por países o por regiones, y podemos ver pues, cómo se está afectando esas mariposas a lo largo de los años. Gracias a estos cálculos de las tendencias poblacionales podemos crear indicadores de mariposas. Os presento aquí el indicador de mariposas de praderas, que es para nosotros el más importante, y que empezamos a crearlo allá por 2005, crearon este indicador, y la verdad que bueno, los resultados no son muy buenos. Desde los años 1990 hasta 2023, que es la última actualización, tenemos un descenso de un 50% de las mariposas de praderas. Aquí hemos incluido 17 especies que son características, ¿vale? Que son especializadas o más generalistas, pero que de alguna u otra forma utilizan ese hábitat. Entonces nos están diciendo que las praderas les está pasando algo, ¿no? Como nos contaba Nieves, que había cambiado muchísimas cosas. Estos son datos que nos lo están demostrando. Los cambios del uso del suelo, el cambio climático y demás están afectando. Esas siegas tan exageradas que se hacen y pasar de una agricultura extensiva a intensiva, pues lo estamos viendo reflejado en este caso en las mariposas. Pero bueno, estos datos nos ayudan muchísimo porque los llevamos a las políticas, tanto europeas como las administraciones, para enseñarles de una forma fehaciente y con datos, mirad lo que está pasando, ¿no? Entonces, este indicador de mariposas lo tenemos incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está incluido en el objetivo número 15, ¿vale? Que es el que está relacionado con la biodiversidad, y junto con las aves, las mariposas son los dos únicos grupos para hacer una evaluación de la biodiversidad, ¿no? Y en este caso, al menos para los invertebrados, insectos, tenemos a las mariposas. Nos acaban de incluir en la Ley de Restauración de la Naturaleza, que puede que a algunos suene, es una ley bastante importante que van a aplicar ya mismo este año y que se está aceptando, y que es uno de los indicadores a poder elegir exactamente este indicador de mariposas. Y también estamos en el Living Planet Index, que lo hace WWF y que bueno, que también tiene en cuenta a las mariposas. Entonces, bueno, ya termino de hablar de Europa y nos vamos un poquito más a nuestro país. ¿Cuál es la situación que tenemos? Aquí os enseño el mapa de seguimiento de mariposas diurnas que llevamos a cabo desde la asociación de SOCEME, que me introducí al principio, es la que lleva la coordinación del BMS de España, ¿vale? Si miráis bien, pues por supuesto tenemos otras zonas en las que nos falta datos. No significa que no tengamos transeptos, sino que lo lleva a cabo otros programas de seguimiento, ¿vale? Los catalanes empezaron en el año 90, hace bastantes años, y tenemos bastante coordinación con ellos y tienen más de 200 transeptos, está muy bien. Y la zona de La Rioja, Navarra y País Vasco lo lleva la asociación Cerintia, que puede que a algunos suene y que también lleva el seguimiento. Pero bueno, aunque estemos divididos, todos los datos van a la base europea, o sea que no hay problema, que nos podemos compartir, ¿no? y comparar. Y bueno, pues enseñaros que la verdad que cada año vamos creciendo un montón, que tenemos más de 200 transeptos activos, hemos contado más de 135.000 mariposas, y estamos empezando poco a poco a meter también a las polillas, ¿vale? Las polillas, las mariposas nocturnas, no aparecen tanto
los transeptos, sería mejor poner trampas de luz para poder verlas, pero también hay, ¿vale? También tenemos mariposas nocturnas, que, bueno, polillas que pueden aparecer durante el día, ¿no? Que seguro que la habéis visto en algún momento. Y en total hemos contado, pues casi estamos en las 200 especies de mariposas. En España tenemos 257, más o menos, contando las islas, así que nos vamos acercando poco a poco a la diversidad. Es un país dentro de la Unión Europea con una alta diversidad. Italia estaría por encima nuestra, pero después ya entraríamos España, donde tenemos una gran cantidad de mariposas. Y bueno, si me sigo acercando, ¿qué pasa en Madrid? Es una de las regiones donde tenemos muchísimos transeptos, porque tenemos una gran cantidad de población, ¿no? Podéis ver dónde están los transeptos, pues mucho más cercanos a las zonas urbanas. Pero bueno, si nos vamos un poquito más a la sierra, quiero que veáis la Sierra Norte, que tenemos ahí 4 transeptos, y si nos acercamos un poquito más a esta zona de la Sierra Oeste, pues tendríamos 9 transeptos en total. Tenemos en la zona del Escorial 3 transeptos, 1 en Moras de Arzal, 2 en Torrelodones, 2 en Colmenar. Si me permitís esta parte llamarla sierra, ¿vale? No sé hasta qué punto me permitís de llamar Torrelodones sierra. Y la Cañada Real Segoviana, que la hace Alfredo, así que la tenéis aquí bien cerquita, tenemos este transepto aquí. Y nada, por animaros y deciros, pues esta falta tan grande que tenemos en la sierra, en las zonas altas, es complicado hacer transeptos en zonas muy altas, pero bueno, os animo, a lo mejor tenéis una casita a la que vais todos los fines de semana o conocéis a alguien, pues bienvenido sea para hacer seguimiento de mariposas con nosotros. Y nada, una vez que os he contado cómo es la situación, quería explicaros cómo hacemos la metodología de los transeptos para que veáis que cualquier persona es bienvenida, que es ciencia ciudadana, que lleva un tiempo aprenderlo, pero que es factible. Estos se llaman, los transeptos son rutas fijas, básicamente, que se visitan con frecuencia, ¿vale? Son rutas que se establecen y que se van siempre a la misma ruta a contar las mariposas. En esas rutas contamos adultos de mariposas, ¿vale? Es posible contar huevos y larvas, pero principalmente nos centramos en los adultos y contamos tanto especies como abundancias, ¿vale? Que esto es importante porque en muchas situaciones se hace un recuento o un listado y solo se van las especies, pero nosotros queremos saber las abundancias para ver cómo cambian año tras año. Existen manuales y, bueno, se estableció por este señor, ¿no? El de Erling y Pollard, el de los años 70, estableció las bases y está todo documentado y es bastante sencillo de seguir la metodología. Básicamente, para que lo entendáis, es como un cubo imaginario de 5 metros por delante, 5 metros por encima y 2,5 metros a ambos lados, ¿no? Entonces se crea este cubo imaginario y cada vez que tú vas andando, todas las mariposas que se te crucen, las cuentas. Puedes pararte, por supuesto, si quieres hacer una foto, si quieres cazarlas con el cazamariposas, luego os cuento un poco de eso, pero la idea es seguir hacia adelante. Y muchos me preguntaréis, ¿pero y no vas a contar mariposas varias veces, no? Pues no, porque, o sea, las ves y puedes ver las que te siguen o no, o sea, puedes pasar, por supuesto, pero no es lo normal y con el tiempo vas aprendiendo cómo es la metodología y es bastante factible. ¿Dónde podemos elegir el transepto? En esto os ayudamos los coordinadores para poder seleccionar. Normalmente recomendamos cerca de una casa o del trabajo porque así facilita la posibilidad de que lo vayas a visitar con mayor frecuencia, ¿no? O sea, me encantaría hacerme mi transepto en La Pedriza, pero me pilla bastante lejos, entonces pues me toca hacerlo en la pradera que está al lado de mi casa. Dividimos la ruta, como veis aquí, en varias secciones según el hábitat y en principio decimos que no sea más de 1 kilómetro porque al principio de la temporada puede ser fácil, pero una vez que avanza y en julio tenemos un montón de mariposas, pues te puede llevar 2 horas hacer el transepto, ¿no? Entonces, con 1 kilómetro más o menos estamos bien. ¿Y cómo contar? Pues básicamente las mariposas son muy agradecidas, no es como los pájaros que te tienes que ir antes de que amanezca o como otros, ¿no? Que es bastante complicado. Básicamente que haya buen tiempo. Hay unas horas establecidas entre las 10 y las 5 más o menos, pero en horas de agosto pues a lo mejor te toca ir antes de las 10 de la mañana, ¿no? Porque ya aprieta el calor. Necesitan una temperatura mínima, pero tampoco pasarse, un viento, brisita, algo agradable, que no sea muy grande y la cobertura de nubes, cada vez que haya más cobertura de nubes pues necesitamos
más sol, básicamente, porque las mariposas son insectos y necesitan calentarse para poder moverse. ¿Cuándo hacemos estas visitas? Pues las mariposas vuelan alrededor de marzo y octubre en España, ¿vale? Pero hay zonas como por ejemplo las Islas Canarias que cuentan todo el año, porque tienen buen tiempo siempre, entonces están todo el año contando. Pero en principio esa sería nuestro rango. Hacemos una visita cada 2 semanas, más o menos cada 10 días, porque como os comentaba antes, lo de los cálculos de las tendencias y demás, si dejamos mucho espacio entre una visita y otra, la estadística nos va a fallar o vamos a perder especies que si voy a principio de mayo y luego vuelvo a finales de junio, puede que haya mariposas que al vivir solo unos pocos días y que vuelan 2 semanas o 3 semanas, que te lo pierdas si no haces unas visitas frecuentes, ¿vale? Entonces por eso veis aquí que más o menos son semanalmente o cada 2 semanas lo intentamos y que tengamos unas 10 visitas al año. Pero para no asustaros y que creáis que esto es un trabajazo y que nadie puede hacerlo, bueno, pues podemos hacerlo en grupos, podemos hacerlo en parejas y la verdad que eso ayuda y anima a ir al campo. Y lo principal es incorporarlo como una rutina, ¿no? De salir al campo y obligarme a salir y ver mariposas. Para deciros algunos recursos para poder identificar mariposas, hay muchísimos libros y muchísimos recursos. Aquí os pongo algunos europeos que son bastante buenos. Para España tenemos un montón también y luego incluso tenemos por regiones, o sea, tenemos libros de la Comunidad de Madrid, es bastante bueno, el de Cataluña o el de Valencia lo utilizan en toda España porque está bastante bien hecho. Desde EBMS, que es donde yo trabajo para la red, y desde SOCEME creamos guías, ¿vale? Que son para ayudar a los voluntarios a filtrar las especies y a facilitar, ¿no? En el campo. Aquí tenéis la guía de especies comunes de España, que la podéis descargar gratuitamente, ¿vale? Es un PDF que podéis llevar en el móvil, en la tablet o donde queráis y podéis aprender de las especies de mariposas poco a poco. Y bueno, básicamente para recoger los datos yo recomiendo pues o hacer fotos o usar la red de mariposas. Para utilizar la red entomológica es necesario permiso, ¿vale? No cualquier persona puede utilizar la red, pero desde la asociación de SOCEME ayudamos a conseguir ese permiso de las distintas comunidades, pero tiene que haber un compromiso para poder hacer el muestreo. Igualmente las fotos, hay personas que no les gusta utilizar la manga y es factible, pero las fotos también ayudan y como comentaba nuestra compañera anterior, iNaturalis es una plataforma buenísima que te ayuda a poner las fotos y la comunidad entera te ayuda a identificar, ¿no? Hay muchísimas, está también Observado, Biodiversidad Virtual y también tenemos varios grupos de Facebook. Otra de las metodologías es los 15 minutos, que el transepto es nuestra base principal del programa de seguimiento, pero puede que este os guste más. Si conocéis las mariposas un poquito, pues puedes contar insectos básicamente durante 15 minutos. La aplicación te sigue el recorrido, como veis aquí, y cada vez que vas incluyendo mariposas, pues se van registrando las coordenadas. La verdad que es muy útil porque lo tienes en el móvil y una vez que has terminado lo mandas a la web y se te queda registrado. Nos gusta también utilizar el librito y las notas de campo, pero bueno, así nos facilita muchísimo el trabajo para pasarlo al ordenador. Es un método bastante flexible, está estandarizado por tiempo en vez de por lugar. Los transeptos son estandarizados por el lugar porque siempre es el mismo, pero en este caso los 15 minutos pues, te permiten pues, hacer registros en zonas que son más complejas, ¿no? Para llegar, por ejemplo, las zonas de alta montaña o islas o zonas urbanas donde no hay gran cantidad de mariposas, pues es bastante útil. Sin embargo, para poder utilizar este método necesitas conocer un mínimo de las mariposas, ¿vale? Los transeptos sí que cualquier persona más o menos puede empezar y está en un modo de entrenamiento al principio, pero con los 15 minutos necesitas conocer un poquito las especies. Y nada, pues enseñaros que la verdad que están siendo cada vez más famosos estos recuentos. Os enseño aquí en España, pues estamos haciéndolo cada vez más y más. Es con esta aplicación que se llama Butterfly Count. Y bueno, pues es muy útil, la tenemos en castellano, por supuesto, en catalán y en gallego, o sea que la podéis descargar y incluir todas las mariposas, y también tenemos los grupos de polillas, libélulas y abejorros, ¿vale? O sea que también se podría hacer un 15 minutos solo para libélulas si te conoces las especies.
Y simplemente para mencionaros la diferencia entre las dos metodologías, el transecto es la base del BMS, no podemos calcular tendencias de mariposas sin estos datos frecuentes, o sea, necesitamos tener estos transeptos sí o sí. Sin embargo, los recuentos es como un apoyo, ¿no?, para darnos a zonas donde no podemos llegar a tener ese seguimiento tan estandarizado. Es el que utilizamos en Europa, el transepto, pero bueno, este también lo estamos incorporando poco a poco, y con los transeptos obtenemos los datos más robustos. Sin embargo, los 15 minutos es un dato mucho menos preciso porque no siempre es del mismo lugar. Y nada, contaros que tenemos, pues eso, podemos recoger los datos en campo o con el móvil, como os he contado, y todos se mandan a la web de BMS, que la tenemos aquí, os pongo aquí el enlace, butterflymonitoring.net, y bueno, pues ahí se pueden registrar los transeptos y tenemos un montón de información, y también para las polillas, lo estamos extendiendo ahora. Y luego la aplicación móvil, pues bueno, que simplemente que está traducida en más de 20 idiomas, y el nuestro pues tenemos español, catalán y gallego. Funciona sin internet, que eso también es importante. Una vez que te vas arriba en campo puedes registrar igualmente los datos. Y los otros taxones que os había incluido, ¿no? Polillas, libélulas y abejorros, básicamente, que están las listas incluidas. Y bueno, para ir terminando, ¿por qué contamos mariposas? Pues como empezaba al principio, para mí es una forma de acercar la naturaleza a la ciudadanía, de establecer estas rutinas de ir al campo y visitarlas y ver con otros ojos la naturaleza, porque hay veces que cuando te pones a mirar helechos o te pones a mirar mariposas, miras de otra forma al campo. Se ha demostrado que puede producir un bienestar el que salgamos frecuentemente a la naturaleza, nos da un valor de nuestro alrededor y podemos cuidar mejor de él, porque una vez que conocemos podemos protegerlo, pero si no lo conocemos no lo vamos a poder proteger. Y para daros algunas ideas que puedo hacer para ayudar a las mariposas, seguro que lo sabéis, pero bueno, yo lo recuerdo. Utilizar más plantas autóctonas y diversas, lo que hablábamos de las praderas, ¿no? Tener mayor cantidad de flores, no hacer siegas exageradas o hacer siegas alternativas. Seguro que ahora, con todo lo que pasa este verano con los incendios, van a decir, tenemos que segar y segar porque hay un montón de cantidad de vegetación que luego se quema. Pues también tenemos que pensar que si segamos nos llevamos todo lo que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, reducir químicos y fertilizantes, que no tenemos el campo colapsado de sustancias, y pues tampoco les ayuda a la biodiversidad. Y finalmente, bueno, pues si queréis formar parte de un BMS y poder poner vuestro granito de arena, pues sois bienvenidos. Y como conclusión, pues bueno, espero que quede claro que las mariposas se utilizan como bioindicadores, que el seguimiento de mariposas es importante para poder descubrir las tendencias poblacionales y así evaluarlo en las políticas medioambientales de las administraciones. Existen seguimientos de mariposas en toda Europa y especialmente en nuestro país, y bueno, pues que la contribución de los datos de los ciudadanos es vital, porque no podríamos llegar a conseguir estos resultados sin la gente, ¿no? Así que es bastante importante y por ello estamos muy agradecidos. Así que nada, os dejo aquí algunos enlaces y algunos contactos de Infos OCM si queréis